nos permite para ahondar profundamente Bendito sea el Señor. en esta palabra, en este mensaje que el Señor nos quiere dar. Señor Redentor mío, hoy quiero contemplarte crucificado. Bendito sea el Ese misterio me recuerda que tú venciste en la cruz a los enemigos de nuestra alma y recuperaste nuestra amistad con Dios. Bendito sea el Señor. Permíteme sumergirme en tus 5 llagas Bendito para sea. vencer con tu ayuda al mundo, al demonio y a la carne. Cada vez que peco, te clavo de nuevo en la cruz. Bendito sea el Por eso Señor. enséñame a reparar con tu preciosa sangre las ofensas que te hago a diario. Contemplo la corona de espinas para que guarde mis pensamientos e ilumines mi inteligencia para emplearlas solo en el bien Muy y buenas nunca en el noches. mal. Perdóname En este los momento pecados se encuentra que he el Padre cometido Luis por Fernando mis malos haciendo una oración de pensamientos sellamiento y de entrada maquinaciones de maldad de mi a través del naturaleza apostolado pecadora, de María Reina de la porque Paz con ellas he a esta clavado maravillosa las espinas, enseñanza aumentando sobre los tu pecados ocultos contra las virtudes del Refúgiame en Espíritu la Santo. llaga de tu mano izquierda, Por tanto, la cual oigamos adoro con la suma oración que el Padre reverencia, Luis Fernando en este porque momento con ella está hiciste haciendo en obras vivo y en directo magníficas para todos salidas de tu nosotros. sagrado corazón. Os doy gracias por haberme dado mi mano izquierda. Sáname toda dolencia que me esté afectando esa parte de mi cuerpo y que nunca peque con mi mano izquierda, perjudicando a otros seres humanos. En la llaga de tu mano derecha me guardo ahora para adorarla y recibir las bendiciones que con ella hiciste. Consagraste la Santa Eucaristía el Jueves Santo. Señor, que siempre utilice esta mano para bendecir en beneficio de Dios y del prójimo. Adoro la llaga de tu costado. Por el inmenso amor con el que nos tratas, recuerda la lanzada y cómo derramaste las últimas gotas de sangre y agua para mostrarme tu sagrado corazón lleno de amor. Haz mi corazón semejante al vuestro. Me refugio en la llaga de tu pie derecho y me duele verte sufrir tan dolorosa pena por mí, ingrato pecador. Yo no sería capaz de soportar este dolor producido por el clavo de hierro puntiagudo con el cual taladraron tu santo pie derecho. Por eso te pido que siempre inicie mis labores con el pie derecho. Como el sacerdote inicia el santo sacrificio de la misa en el altar. Amén. Por último, quiero que me guardes en la llaga de tu pie izquierdo, la cual adoro con devoción, y me duele, mi buen Jesús, al sentir el profundo dolor por mis pecados. Gracias, porque por el clavo me traspasaron tu pie izquierdo. Tú me salvaste de caer en el abismo, derramando tu sangre por mi perdón cuando caminaba hacia el pecado. Ofrezco al Eterno Padre la pena y el amor que tuvo nuestro Señor al permitir que estas 5 llagas de su pasión taladraran su santísima humanidad para rescatarme del pecado y de la condenación eterna. Amén. Gracias por haber propiciado la protección de Dios y descansar en esta llaga de redención eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Don Pablo me responde: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vemos al Señor,
para que este medio de comunicación sea sellado con su sangre divina y preciosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, muy buenas noches todos. En este domingo, tercero de Cuaresma, por la gracia de Dios, le damos la bienvenida nuevamente aquí entre nosotros al doctor Pablo Vivas, que nos acompaña con esta charla tan importante para nuestra vida espiritual, para nuestro apostolado y en ese camino de consagrados al Inmaculado Corazón de María, los pecados ocultos contra las virtudes del Espíritu Santo, base fundamental para vivir la consagración al Inmaculado Corazón de María. Buenas noches, doctor Pablo, gracias por estar una vez más con nosotros. Bueno, gracias, Padre Luis Fernando. Una vez más, para mí es una alegría poder estar aquí con todos los hermanos que se encuentran en la plataforma Zoom. Estamos haciendo una doble transmisión en directo. Por un lado, todos los hermanos de la comunidad María Reina de la Paz y todos los seguidores de este servidor a través de la plataforma en vivo de Facebook Live. Así que bueno, estamos muy contentos que se nos permita poder compartir esta maravillosa enseñanza sobre los pecados ocultos que tenemos contra las virtudes del Espíritu Santo, en el entendido que cuando hablamos de virtudes nos referimos a los frutos que debe dar el Espíritu Santo en nuestra vida. Esto vamos hoy a hacer realmente una enseñanza de doctrina básica, de doctrina fundamental, de doctrina catequética de la Iglesia. A ver, vamos, en cierta forma es repasar los postulados, los principios básicos fundamentales en miras al sacramento de la confesión, sacramento de la absolución, penitencia, enmienda, y también cuando hicimos nuestra primera comunión. Es catequesis básica fundamental. Esto que voy a compartir hoy forma parte de una maravillosa guía que es cómo hacer una buena confesión. Así que esperamos que esto pueda dar mucho fruto en muchas personas, no solo los que están en vivo y en directo conectados a través de estas dos plataformas de Facebook Live y de Zoom, sino para que todas las personas que en diferido y a través del tiempo van y están viendo en este momento esta enseñanza. ¿Por qué? Porque ese es uno de los problemas y el riesgo de que podemos vivir una consagración fallida al Inmaculado Corazón de María. Podemos ciertamente estar engañados por el diablo, hermanos, sí, aunque suene increíble, engañados por el diablo, creyendo que estamos viviendo bien la consagración al corazón de la Virgen y tenemos en nuestro interior lo que llamamos, en Colombia, no sé, padre, cómo le llaman a esto, pero usted seguramente debe haber escuchado esta expresión. Vivimos con gato enmochilado. ¿Qué es gato enmochilado? Ah, bueno, a ver, es una expresión muy propia de estos pueblos. Significa cuando usted agarra usted una mochila, una bolsa, y usted mete un gato. Y usted agarra y zarandea fuertemente la bolsa, y después abra la bolsa y meta la mano a ver qué le va a pasar. Bueno, eso mismo se llama vivir con gato enmochilado. Es decir, tenemos adentro pecados ocultos que el mismo demonio astuta, sagazmente se ha encargado de ocultarlo, de enceguecernos, de no darnos cuenta de estos pecados, y muchas veces es sutil y están ahí presentes. Así que bueno, nos llama el Espíritu Santo esta noche a poner al descubierto, a traer luz del Espíritu Santo a través de esta enseñanza para que esto quede al descubierto. Entonces yo voy a compartir de entrada algo que enseña la Iglesia, y me estoy apoyando en una guía maravillosa que nosotros normalmente obsequiamos de manera gratuita a todas las personas que adquieren el tratado en los distintos lugares donde yo voy. Normalmente se obsequia. De hecho, quiero poner a la disposición para aquellas personas que deseen adquirir esta guía de confesión. Yo la puedo enviar, pero con la adquisición de este maravilloso libro que se encuentra aquí, que ya lo voy a mostrar, ¿verdad? Es este maravilloso libro, precisamente, que es sobre
la devoción de la Divina Misericordia en María Santísima, de Luisa de Picaretta, la Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Este maravilloso libro, aquí está, con la adquisición de este maravilloso libro, de momento solo dentro de Colombia, porque solamente tenemos disposición para poderlo enviar dentro de Colombia, de momento. Así que todas las personas que dentro de Colombia, o si usted está fuera de Colombia y tiene un familiar viviendo en Colombia y quiere enviarle este maravilloso libro de Luisa de Picaretta sobre el reino de la divina voluntad en la Santísima Madre, le obsequiamos esta maravillosa guía. Se le obsequia, se le regala esta maravillosa guía, que es en la que vamos a apoyar precisamente toda la enseñanza de esta noche. Bueno, bendito y alabado sea el Señor. También hay la posibilidad, si usted así también lo desea y lo quiere, esta maravillosa obra de las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo a Luisa de Picaretta, esta maravillosa obra que está aquí, las horas de la pasión. Yo sé que el Padre Luis Fernando hace también esta maravillosa, tiene unas promesas increíbles de protección. La ciudad donde se haga, oiga bien, mira hermano, la ciudad donde se haga esta devoción no será destruida. Un pararrayo de la justicia es aquella vida, aquella persona, aquella familia, aquella comunidad, aquella orden religiosa, aquel grupo de la iglesia que se reúna, o una persona que se reúna a hacer las horas de la pasión. Jesús prometió que esa ciudad no sería castigada. ¡Wow! Tremenda promesa. Entonces, con la adquisición de este libro, o con la adquisición de este otro libro, que es el Reino de la Divina Voluntad en María Santísima, como fue revelado a Luisa de Picaretta, se te obsequia, hermano, se te regala esta guía de confesión en la que nos vamos a apoyar, repito, para hacer la enseñanza del día de hoy. Recordando que solo dentro de Colombia, si usted tiene un familiar viviendo en Colombia y usted está fuera de Colombia, puede enviárselo. Y si sabe de alguien que va a viajar prontamente desde Colombia a su país de origen, bueno, lo puede enviar a esa persona para que esa persona también se lo lleve a usted en el país de origen donde usted se encuentre. Bueno, ahora sí, hecha esta aclaratoria, vamos a entrar directamente aquí en esta maravillosa enseñanza. Vamos a ver, queridos hermanos, porque siempre nos hemos preguntado cuáles serán los pecados contra el Espíritu Santo, porque la enseñanza está titulada o intitulada con los pecados ocultos contra las virtudes del Espíritu Santo, que son los frutos del Espíritu Santo: fe, esperanza, amor, caridad. Bueno, estos frutos que habla Gálatas capítulo 6. Pero antes es menester conocer cuáles son los pecados propiamente y directamente contra la tercera divina persona, contra el Espíritu Santo como tal. Muy bien, en esto, basado, repito, en esta maravillosa guía de confesión, que se te obsequia en la manera como te expliqué, tenemos seis formas en las que se puede ofender al Espíritu Santo, hermano. La primera forma en la que se puede ofender al Espíritu Santo es la presunción de la misericordia de Dios. Ser unos presumidos. Ya entraremos a explicarlo. La segunda forma en la que se puede ofender al Espíritu Santo es la desesperanza en la salvación. O sea, creer que ya no hay salvación posible para ti o para alguna situación en particular. Esa es la segunda ofensa contra el Espíritu Santo, o pecado contra el Espíritu Santo. Porque estas son 6 maneras, o las 6 ofensas, o los 6 pecados que la iglesia enseña cómo se puede, evidentemente, contrictar el Espíritu, entristecer el Espíritu Santo y ofender al Espíritu Santo, o hacer un escupitajo, o sea, escupir a la tercera divina persona. Y recordando la advertencia, ¿no? La serísima advertencia que nos hace Jesús sobre que algunos pecados, ¿verdad?, son perdonados en este mundo, otros son perdonados después, pero que la ofensa contra el Espíritu Santo no tiene perdón. ¡Wow! O sea, recordando esa serísima advertencia que nos hace Jesús. Entonces, la primera es la presunción de la misericordia de Dios. La segunda es la desesperanza de la salvación. La tercera es negar la verdad conocida. Ya entraremos a explicar eso. ¿Qué es eso de negar la verdad conocida, revelada y entregada por el Espíritu Santo a la iglesia? La cuarta es envidiar el bien espiritual ajeno del prójimo. Muy bien.
Mire que esa es la cuarta ofensa que podemos hacer contra la tercera divina persona, hermano. La quinta ofensa, la obstinación en el pecado, cuando se está obseco, cerrado, obstinado, tosudamente, no se quiere salir del pecado. Bueno, muy bien. Y la sexta es la falta de contrición final, cuando no hay arrepentimiento ni dolor por el pecado. Y no se hace penitencia ni reparación tampoco, por supuesto. O se hace mal porque igual no hay dolor de arrepentimiento. Entonces es falsa, es engañosa, es fallida. Bueno, es lo que se llama una confesión fallida. Entonces vamos a entrar a ver la primera característica, lo primero que nos enseña la Iglesia sobre lo que es la ofensa, la primera ofensa del Espíritu Santo. La presunción de la misericordia de Dios. ¿Qué será eso de la presunción de la misericordia de Dios? Entonces fíjense lo que aquí enseña. Dice así: ocurre cuando la persona ella se cree, o sea, la persona se cree tan virtuosa que piensa que ya está en el cielo. De esto yo he visto mucho en la iglesia, y el Señor nos libre a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que una vez se consigue algunas personas en la iglesia o en algunos movimientos, caramba, que se sienten inmaculados y sin pecado, hermano. Que sienten que ya ellos levitan sobre la tierra, que son inmaculados, sin pecado ya, porque tienen tanto tiempo, porque hacen tales devociones, porque practican una espiritualidad, una corriente, porque hacen esto, porque visitan santuarios, porque se han consagrado al corazón de Jesús, al corazón de María, al castísimo corazón de José. Yo agregaría, se han consagrado al ojo de Cristo, a la nariz de Cristo, al dedo de Cristo, al ombligo de Cristo, a todos se han consagrado ya, y entonces piensan que por esa razón son inmaculados, ya no tienen pecado. Bueno, esa es una de las grandes maneras en las que el demonio nos puede engañar a todos nos puede engañar, y tenemos que tener muchísimo cuidado en esto. Entraré de nuevo a decirla. Ocurre cuando la persona se cree tan virtuosa que piensa que ya está en el cielo, y por eso, por más que haya hecho algún pecado, se cree inmaculada. Dios, y dice que Dios la perdonará, implica un sentimiento de orgullo. Hay un sentimiento oculto de orgullo. Aquí hay orgullo en esto, dice la doctrina de la iglesia. Hay un sentimiento de orgullo hallando que está salvada por lo que hizo en la vida. Es decir, que no importa arrepentirse, no importa pedir perdón, porque Dios es amor, Dios es misericordia y no hay más nada que hacer. Bueno, nótese que en este caso la persona no se confiesa porque ya no lo considera necesario, porque ella cree que está salvada. Bueno, entonces esto es lo que se llama una presunción, ¿verdad? Una percepción perniciosa, una percepción engañosa, una percepción fallida, una percepción confusa, engañosa sobre lo que es la misericordia de Dios. Es decir, además de que me siento inmaculada y sin pecado, si llego a cometer alguna falta, considero que ya el amor de Dios me absolvió y que no tengo que arrepentirme, no tengo que hacer nada, no tengo que confesarme, porque Dios es amor y Dios es misericordia. Esto pasa mucho, sobre todo con los pecados de la carne. Hoy en día vemos cómo se ha pretendido legitimar los pecados de la carne, legalizar los pecados de la carne. La sodomía se ha pretendido legalizarla, y entonces, bueno, como ya está bien vista, está bien aceptada, está legalizada la sodomía, entonces eso está bien, eso no es pecado, yo no me tengo que arrepentir de nada, yo no le tengo que pedir perdón a Dios, porque Dios es amor, y por tanto, pues me vale madre, como dicen los mexicanos, me vale madre la confesión. Bueno, eso es un pecado de presunción contra la misericordia de Dios. Aquí hay muchos campos en los que pudiéramos caer en esta gran trampa del demonio. Por eso es importante, con corazón sincero, y yo voy a pedir que al Padre al final,
que él pueda hacer una oración de invocación al Espíritu Santo, Padre Luis, para que el Espíritu Santo nos revele nuestra verdadera condición. Así duela, así nos duela. Pero es mejor experimentar, hermano, ese dolor aquí en la tierra y que eso te duela aquí en la tierra y no después, porque después el escenario es muy distinto aquí. Como dice el padre Carlos Cancelado, una vez le escuché hace tiempo que decía el padre Cancelado, a ver, antes del umbral, o sea, antes de que pasemos de este mundo al otro, antes del umbral, misericordia. Sí, aquí estamos. Que usted escuche esta enseñanza esta noche es misericordia de Dios. Óigalo bien, es misericordia de Dios que usted escuche esta enseñanza esta noche. Por eso el padre Cancelado, cuando yo le escuché esto hace años, nunca se me olvidó. Decía así, antes del umbral, misericordia. Después del umbral, después que ya hemos pasado el umbral, estamos del otro lado, ¡justicia! Así usaba estas palabras el mismo padre Cancelado, que me encanta como predica. ¡Justicia! Decía. Bueno, entonces estamos advertidos, ¿no? Soldado no muere en guerra. Soldado avisado no muere en guerra. Y si muere, es por menso, como dicen los mexicanos, por menso. Muere por descuidado, por descuidado. Muy bien. Entonces vamos aquí a seguir con la otra característica. Aunque de esta primera de la presunción pudiéramos seguir compartiendo mucho más, porque hay muchos aspectos ahí en los que el diablo se nos puede esconder, se nos puede camuflar dentro del interior y ocultarnos, ¿verdad?, actitudes, situaciones que ciertamente son parte del pecado de la presunción. Pero lo vamos a dejar cuando entremos a ver las virtudes, es decir, los pecados ocultos contra las virtudes del Espíritu Santo, que están más adelante, que son siete. Ahí entraremos a explicar un poco también cómo se puede desarrollar esto de la presunción. La segunda, la desesperanza de la salvación. Mire usted lo que significa esto. Cuando usted o yo o cualquier persona cae en esta trampa del diablo. Es decir, mira, mi maldad es tan grande, yo soy pero tan desgraciado y tan desgraciada que ni siquiera el poder de Dios me puede salvar. Ese Dios que ustedes dicen que es grande, no es más grande que mi pecado. Mi pecado es más grande que Él. Mi desgracia es más grande que Él. Y mi miseria es más grande que Él. Así que mi pecado, mi miseria, vence a ese Dios. Imagínese ese pensamiento tan derrotista, tan catastrofista. Ofende el poder de la misericordia de Dios. Ofende al Espíritu Santo. Por eso se llama el pecado de la desesperanza en la salvación. Miren lo que dice aquí. Ocurre cuando la persona ha pecado, ciertamente ha pecado, y reconócelo, incluso lo reconoce. Tanto que entra en la desesperación. Aquí hay un tema también de frustración y desesperanza. Entra en la desesperación, encontrando de que no hay más salvación para ella, lo que acabo de explicar. Queda convencida, pero ese convencimiento es una posesión del pensamiento por un ángel caído. Es el demonio que toma y posee el pensamiento. Eso es lo que en la demoniología se explica. Los padres exorcistas hablan sobre este tema. Que son 5 formas en que los demonios pueden atacar. Las infestaciones, que se refieren a los objetos, las cosas, ¿verdad? No a las personas, sino a los objetos, las cosas, las cosas materiales de este mundo. Muy bien, las infestaciones. Y después entonces está lo que es la obsesión, ¿verdad? Está lo que es la implantación, la posesión, está lo que es la vejación, que son esas otras formas en las que el demonio puede actuar. En el campo de la obsesión es en el territorio de la mente, en el territorio de los pensamientos. Entonces, ese pensamiento que convence a esta persona que el poder de Dios es menos que la tragedia que ella vive, es decir, su miseria, su pecado, no puede ser perdonado por Dios porque Dios no tiene el poder suficiente para perdonarla. Entonces se está negando la mismísima misericordia del poder de Dios. Ese pensamiento que la tiene convencida es un pensamiento satánico. Eso es lo que se llama un ataque obsesivo. Y necesita oración de exorcismo, necesita oración de liberación
por supuesto que sí, debe ir a un sacerdote para que reciba ayuda espiritual, auxilio espiritual, y pueda salir y romper ese espíritu de obsesión que puede tener distintas gradualidades e intensidades. Muy bien. Esto ocurre cuando la persona que ha pecado tanto que entra en la desesperación, encontrando que para ella no hay salvación posible. Por ejemplo, las personas que entran en vicios terribles, que están sumergidas en el fango de un vicio de droga, de sexo, y están tan consumidas en el vicio que ya ellas dicen: es imposible, Dios no me puede salvar. Esta miseria, este vicio a la que el demonio me ha llevado, puede más que Dios. Imagínense lo que es llegar a pensar y estar convencido, pero es un convencimiento, repito, satánico. No es de ella, es del demonio, de inspiración demoníaca. Y entonces dice, queda convencida de que no hay solución y que su destino es el infierno. Imagínense, wow. Nótese que en este caso la persona no se confiesa porque cree que no vale la pena y que está definitivamente condenada. O sea, niega la salvación, niega el ser salvada, se resiste a ser salvada y dice que su destino final es el infierno y que ya el cielo no es para ella. Eso es el pecado de la desesperanza en relación a la salvación. La tercera ofensa contra el Espíritu Santo. Negar la verdad conocida. ¿Qué es eso de negar la verdad conocida? Ocurre cuando la persona se juzga dueña de la verdad. Aquí es todo lo contrario. Fíjate tú qué tremendo. Que uno se ha conseguido, yo les llamo los pozos de ciencia. ¿Qué es esto de los pozos de ciencia? Las bibliotecas ambulantes, que creen saber tanto, que ellos tienen que enseñarle a Jesús cómo hacer las cosas. Bueno, muy bien. Ocurre cuando las personas se juzgan dueñas de la verdad y por eso no creen las verdades de la fe. Por puro orgullo, eso se llama orgullo intelectual, soberbia intelectual. Muy bien. Nótese que en este caso la persona no se confiesa porque se halla correcta en la posición que ella está. Esto suele suceder mucho en los libres pensadores del mundo, en aquellos cuyo Dios es la razón, donde la razón está entronado en ellos. Es un antropocentrismo donde la razón, el hombre, su sabiduría, su conocimiento, su propia razón es su Dios y es el que le marca todo el conocimiento y toda la verdad. La diosa razón, como dicen los filósofos de la iglesia. Muy bien. Entonces, y que no hay nada que confesar. Muy bien. Ni considera el pecado de duda de las verdades de la fe. O asimismo negar las verdades de la fe. La persona encuentra que está correcta, que ella está en la posición correcta. Y que esa certeza es absoluta. Considera que sabe más que la misma iglesia. Y que con eso niega que el Espíritu Santo... Con eso niega el auxilio del Espíritu Santo que establece el sagrado magisterio de la misma iglesia. ¿Te has conseguido alguna vez con una persona de esas? Yo me he conseguido con varias que tienen esta condición. Bendito y alabado sea el Señor. El Señor les libre escapar del lazo cautivo que tienen a través de Satanás. Que el Señor les libre, como dice el apóstol Pablo a Timoteo. Que el Señor les conceda la gracia de escapar del lazo cautivo al cual están a voluntad de Satanás. Así dice el apóstol Pablo al apóstol Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo. Entonces es increíble porque estos son los libres pensadores, los libres razonadores, el razonamiento de este mundo. Esto es parte de los errores que Rusia esparció sobre el mundo: el libre pensamiento, el libre razonamiento, el racionalismo, el intelectualismo, es decir, el uso de la intelequia, el uso de la razón sin la iluminación del Espíritu Santo, sin la conducción del Espíritu Santo, donde la propia razón, la propia intelequia, los propios pensamientos cognitivos, los propios procesos intelectuales se vuelven Dios, se vuelven el Dios de esa persona. Incluso se le disfrazan de Espíritu Santo porque tienen hasta eso. La propia razón, el propio intelecto tiene una capacidad de disfrazarse de Espíritu Santo.
Eso es increíble. Se disfraza de Espíritu Santo, se disfraza de voz de Dios, se disfraza de palabra de Dios incluso, se disfraza de intérprete de Dios, de todo eso se disfraza la razón y le hace creer al hombre que ya lo que él dice, lo que él procesa, lo que él intelectualiza, lo que él analiza, no necesita del conocimiento de la iglesia porque todo lo sabe, todo lo conoce. Y es cuando se quiere establecer la ciencia por encima de Dios. El uso de la ciencia no para confirmar la fe, sino al contrario. O la ciencia no para darle la razón a la fe, como decía San Juan Pablo II, que la manera correcta de ver y entender esto es que la fe le da fe a la razón y la razón le da la razón a la fe. Así es como debe haber el equilibrio entre la ciencia y la fe. No, aquí no está planteado así. Aquí es el uso de la ciencia donde la diosa ciencia, la diosa sabiduría del hombre y del mundo se entronan como salvadora de sí misma y salvadora del hombre y salvadora de la humanidad. Bueno, esa es precisamente negar la verdad conocida. Tercera grave ofensa contra el Espíritu Santo, hermanos. Después tenemos la cuarta, que es envidiar el bien ajeno. La envidia. Mire usted que esto es tremendo. Algunos dirán, wow, yo sé que la envidia es uno de los 7 pecados capitales. Lo es, por supuesto. Pero la envidia de esta forma pasa a ser una ofensa. Ofensa contra el Espíritu Santo. Y ya sabemos lo que es ofender al Espíritu Santo. Ocurre cuando la persona tiene envidia de la gracia que Dios le da a otro. Es decir, la envidia por los dones, la envidia por los carismas. Esto pasa mucho dentro de las comunidades, dentro de la iglesia y dentro de las familias. Cuando un hermano envidia al otro. ¿Se acuerdan de la parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo, va y disipa, vilipendia todos los bienes, naufraga en toda la herencia que le dio el padre, restregándose en el mundo y finalmente comiendo algarrobas, comida de cochino, de cerdos, de puercos en medio de un barrial. Entra en sí mismo, reflexiona, ve su miseria, se arrepiente en medio del hambre y la necesidad tan terrible que estaba viviendo y dice, regresaré a la casa de mi padre, porque en la casa de mi padre hay comida en abundancia, hay alimento en abundancia, y me pondré como un servidor más, como un peón de la finca más, para que él me mande como quiera, como un servidor más, del más raso, del más bajo, allá me pondré al servicio de él. Y emprende camino de regreso a la casa del padre. Cuando el padre lo ve llegar a la distancia, siente que el corazón se le abate, se abalanza sobre ese hijo, lo abraza. Y el otro hermano, que se había quedado y que había estado ahí acompañando al padre, sintió envidia, sintió coraje, rabia, envidia, porque el padre mandó a matar el mejor cabrito, le dio un anillo de oro y sintió envidia. Bueno, eso es lo que muchas veces pasa dentro de la misma iglesia cuando se siente envidia por los carismas y las gracias que el Señor ha dado y ha repartido según le place y como Él le dé su santísima gana, porque el Señor reparte sus dones como Él quiere y en la persona que Él quiere y en la intensidad y gracia que Él quiere. Bueno, entonces estas envidias que se provocan muchas veces, estos celos terribles, y se empieza a perseguir, a señalar, a juzgar, sobre todo se busca enlodar, eclipsar, satanizar muchas veces un don y una gracia especial. Por ejemplo, hablando de los videntes auténticos, los videntes que son auténticos dentro de la iglesia, y vemos que algunos miembros dentro de la iglesia atacan, persiguen, satanizan estos dones de evidencia, estos dones de gracia y aparición de la Santísima Virgen María. Entonces, cuando estos miembros dentro de la iglesia persiguen, condenan, atacan estos dones y gracias, que son las apariciones de la Virgen María, los videntes de la Virgen María, me refiero a los auténticos, estoy hablando de los que sí son auténticos, no de los falsos, de los auténticos. Muy bien, ¿qué hay ahí? Exactamente esto que dice aquí, envidiar el bien espiritual ajeno. Es la cuarta falta grave contra el Espíritu Santo. Ahora sí la voy a leer completa. Ocurre cuando las personas tienen envidia de la gracia que Dios le da a otro, como en el caso de los que tienen mensajes, apariciones y son condenados por miembros de la iglesia. Hablando de los auténticos.
El envidioso se enoja porque su prójimo alcanzó algo bueno. Muy bien. Y por eso se rebela contra Dios. Ataca eso que viene de Dios mismo. Ataca esa gracia, ese don, esa evidencia, esa aparición, ese mensaje que viene de Dios. Mire qué tremendo. Es el caso de Caín y Abel. Caín mató a Abel por envidia. Nótese que en este caso la persona no se confiesa porque se rebela contra Dios y no tiene arrepentimiento en su corazón. Bueno, mire, esta es la cuarta. Tremendo esto, ¿no? Uno dice, bueno, Señor, guárdame, me arrepiento, te pido perdón, me voy a confesar. Si en algún momento en mi vida he puesto mis labios contra algún vidente, contra algún profeta. Esto también se da cuando se ataca el profetismo. Los verdaderos profetas, hablo de los verdaderos profetas. Cuando se ataca a los verdaderos profetas de la iglesia, cuando los miembros de la iglesia atacan, persigan, satanizan, ¿verdad? Injurian y calumnian a los profetas de la iglesia, que es un don y una gracia que Dios ha dado para edificar la iglesia, exhortar la iglesia, animar la iglesia, levantar la iglesia, resucitar espiritualmente a la iglesia. Para eso es el don del profetismo, precisamente, para dar dirección a la iglesia. Entonces estos miembros enardecidos por el fuego del infierno de la envidia, atacan y persiguen esos dones y gracias, ese bien espiritual que Dios le ha dado a otros para bien de la misma iglesia. Recordemos algo interesante, que en el capítulo 12 de Primera de Corintios dice que toda gracia y don es dada por el Espíritu para provecho, para edificación del cuerpo. Es decir, ningún don y gracia, según San Pablo, como lo revela a los Corintios, es dado sin propósito. Todo don y gracia es dado con propósito y es para edificar el cuerpo de Cristo. Salvar las almas, hermanos. En otras palabras más sencillas, la economía de la salvación de las almas, como hablan los documentos de la iglesia. Salvar almas, hermano, para eso es. Por eso es que este es un pecado gravísimo, que es la persecución, que es lo que decía Jesús, que lapidaban a los profetas que eran enviados. Eran lapidados los profetas que eran enviados. Y después tenemos la quinta falta grave contra el Espíritu Santo, es la obstinación en el pecado. A ver, ¿qué será esto? Porque por la sola lectura ya podemos intuir qué significa, pero vamos a leerlo. Es quien peca por debilidad. Fíjate qué interesante es, aclaro. Es quien peca no por debilidad. Miren que hay una cosa es pecar por la fragilidad de la carne. Una cosa es pecar por la concupiscencia que hay dentro de nosotros, por la debilidad del pecado original. Porque el pecado original, aun cuando estén confesados, imprime un grado de debilidad en el alma y el alma queda cónscupe, es decir, queda débil y puede sufrir la atracción de nuevo hacia ese mismo pecado, y es lo que se llama la recaída en el pecado. Pero por la debilidad en la que el alma queda herida por el pecado, ¿verdad?, que ha habido sobre el alma. Eso es una cosa, pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de lo contrario. Mire lo que dice. Es quien peca no por esa debilidad, sino por malicia, porque siente un gusto, siente placer en pecar. Mire qué terrible es esto. Esa es una ofensa grave contra el Espíritu Santo. Peca no simplemente porque tuvo una tentación, lo que acabo de explicar, que es la atracción hacia el pecado. Por ejemplo, una persona que estuvo por mucho tiempo sumergida en un vicio y por gracia de Dios sale de ese vicio, se arrepiente, se confiesa y cambia de vida, y de repente en un momento dado se presenta la tentación en ese mismo vicio, la bebida, el sexo, la droga, etcétera, cualquiera sea, y se siente atraído. Es como un imán que lo atrae a pecar de nuevo en ese mismo, a ser llevado del territorio de la luz en el que se encuentra, volver al territorio de la muerte, al territorio de Satanás, al territorio del pecado. Bueno, eso es por debilidad, pero aquí no está hablando de eso. Ese no es el caso aquí. No peca simplemente porque tuvo una tentación, sino porque ama el pecar. Qué terrible. Ama el pecado. Mire qué día. Ama al demonio, en otras palabras, hermano. Ama al diablo. Qué terrible esto, mire. Ahora, si ama pecar, evidentemente aquí hay una lógica, mire. Si ama pecar, pues no se va a confesar. Y por tanto, va a continuar en el pecado. Esa es la quinta ofensa
contra la obstinación, es decir, contra el Espíritu Santo, que es la obstinación en el pecado. Y la sexta ofensa grave contra el Espíritu Santo es la falta de contrición final, cuando no hay dolor por el pecado, cuando no nos duele nuestro pecado. ¿Cuántas veces nos hemos confesado en nuestra vida? Muchas. Hablo de los que practicamos el sacramento de la confesión. Los que están alejados, más grave todavía si no se han confesado. Entonces, ¿cuántas veces nos hemos llegado a confesar y son confesiones fallidas que se vuelven sacrílegas fallidas? ¿Por qué? Porque no nos duele ese pecado, hermano. Sí, tengo conciencia mental, intelectual, de que lo que hice está mal, pero no me duele. No siento la compunción y el dolor. No he llorado esos pecados, no los he llorado. Y ese es un problema grave que nos lleva precisamente a la falta de contrición final. Y es la sexta ofensa grave contra el Espíritu Santo. Por eso le pido al Padre Luis Fernando que al final, cuando hagamos esta oración, que se la pido que lo haga el Padre Luis Fernando, es una oración donde el Espíritu Santo nos sacuda, nos estremezca y que nos haga doler, que nos dé el dolor, que nos haga sentir el dolor con el que hemos ofendido al Señor, hermano. Es saludable. No tengas miedo. No tengas miedo esta noche. Y los que me están viendo ya han diferido. No sientas miedo de eso. Es bueno. Es saludable que tengamos una experiencia interior constrictiva, abativa, sacudiente, estremecedora. Que nos duela el pecado. Eso es bueno, tener esa experiencia. No debes temerla. Es bueno desearla. Temer sería al contrario. Temer seguir en una situación engañosa, en alguna de estas 6 faltas graves y sobre todo esta última. Y ahí entonces te tenga el diablo atrapado, engañado y sujeto. Eso sí es grave y eso sí lo tienes que temer. Eso es lo de temer. No salir de ahí, no romper con ese lazo. No, eso no lo tenemos que temer. Tenemos que desearlo y pedirlo. Al contrario. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a ver qué dice. No es difícil entender este pecado. Pues una persona que viene pecando en la vida entera, al final de su existencia continúa siendo impenitente y no arrepintiéndose de todo lo que hizo de malo. Es el supremo y final rechazo a Dios. Aunque estando al final de la vida y sabiendo que va a morir, la persona no quiere cambiar de vida. Esta no se confiesa porque rechaza a Dios hasta en esta hora extrema. Mire, quiero compartir algo que me pasó con un familiar hace años. Le buscamos el sacerdote, ya estaba en las horas finales. Y llevamos el sacerdote ahí hasta en el lecho de la cama de enfermedad. Y yo recuerdo bien cuando estos ojos y estos oídos se escucharon. Pero ¿será posible tanta soberbia? Bueno, el problema es que esta persona, que era un familiar, es que durante una gran parte de su vida fue practicante de la metafísica. Mira el tremendo daño cerebral, neurológico, mental y de convencimiento satánico y de enceguecimiento, de ceguera satánica que provoca la metafísica. Esto que es de la nueva era, del New Age. Muy bien. Y estando el sacerdote ahí, que era un padre redentorista, recuerdo bien, le pregunta a esta persona, que era un familiar, ¿quieres confesarte? ¿Quieres recibir la absolución de tus pecados? Y yo en ese momento ya nos disponíamos para abandonar la habitación y yo daba por sentado de que, bueno, nos retirábamos porque iba a confesarse y nos íbamos a retirar de la habitación. ¿Y cuál es mi sorpresa? Mi gran sorpresa. Y todavía no salgo de mi asombro. Que le responde esa persona, le dice, no quiero. Y yo me quedé asombrado. Sin embargo, el Padre, en un ensanchamiento de la misericordia, la bendice, ¿verdad? Y hace la bendición sobre ella. Y yo digo, wow. Al cabo de un tiempo, más o menos un año, no sé, de unos meses, yo tuve un sueño con esa persona.
y le pregunto, ¿dónde estás? ¿Te salvaste? ¿Te salvaste? Y ella no hablaba y me dice que no se había salvado. Y ahí terminó el sueño. Esto es tremendo, hermano. Esto fue una experiencia propia que yo tuve con un familiar. Y son cosas tremendas que uno ve que Dios es misericordioso, Dios es compasivo y da oportunidad hasta el último instante. Pero respeta el libre albedrío. El hombre elige. El hombre elige. Una vez le escuché a John Rick Miller, que me dio una enseñanza, y me dijo algo que al principio me dejó estremecido. Porque me dijo, hay algo más grande que el poder de Dios. Y yo me imaginé, ¿habrá algo más grande que el poder de Dios? Y me dice, en cierta forma sí lo es. Y es una ironía. Dice, el libre albedrío. Porque Dios no puede avasallar, imponerse a la fuerza sobre la negación de la voluntad de una persona y a la fuerza salvarla. Si esa persona rechaza a Dios en un ejercicio de libre albedrío, Dios queda impotente. Impotente. No puede hacer nada porque Dios respeta el libre albedrío de esa persona. Y cuando John Rick Miller me enseñó esto, yo quedé impactado porque dije, es cierto. En un momento dado, entendido de esta forma, el libre albedrío puede llegar a ser más poderoso que Dios. Bendito sea el Señor. Bueno, recordemos a todos los que nos están viendo que nos estamos apoyando en esta maravillosa guía que nosotros repartimos gratuitamente, porque este es un libro que se imprime para repartirlo gratuitamente, pero lo damos gratuitamente con la adquisición de estos maravillosos libros, Las Horas de la Pasión, ¿verdad? Y El Reino de la Divina Voluntad en María Santísima, de Luisa de Picarreta también, con esta adquisición de estos dos maravillosos ejemplares dentro de Colombia. Puede escribirme a través de la mensajería interna del Messenger, ¿verdad? O a través de mi correo pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com. Ahí en mi Facebook Live arriba tienes la dirección de correo. Puedes entrar también en Telegram, Red por el Triunfo de María, y ahí también me puedes ubicar y escribirme directamente en privado, o si no, a través del Messenger, de la mensajería interna del Facebook, me puedes escribir. Muy bien. Ahora quiero entrar a compartir lo que era el plato fuerte, porque esto fue la munición de entrada. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces el plato fuerte es sobre las virtudes y los pecados que se le oponen, es decir, los pecados ocultos contra las virtudes del Espíritu Santo. Aquí tenemos varios grupos, fíjese usted qué interesante. Tenemos los pecados contra la fe, los pecados contra la esperanza, los pecados contra la prudencia, los pecados contra la caridad, el amor de Dios, los pecados contra la templanza. Entonces tenemos, en conclusión, contra la fe, contra la esperanza, contra la prudencia, cuarto, contra la caridad, y sexto, contra la templanza. Entonces son estas 6 áreas donde ocultamente el demonio nos puede tener atrapados y estando en pecado contra estas virtudes del Espíritu Santo. Entremos a ver la primera. Los pecados contra la fe, contra la virtud de la fe, el fruto de la fe. Entonces aquí tenemos 4 posibles escenarios en los que podemos estar incursos en este pecado contra la virtud o el fruto de la fe. El primero es la duda involuntaria. El segundo, la incredulidad. El tercero, la herejía. Y el cuarto, la apostasía. Y el quinto, el cisma. Muy bien. El primero, que es la duda involuntaria, es el siguiente. Pero antes de avanzar aquí, creo que se han dado cuenta por qué la importancia vital de esta enseñanza. Porque ustedes se imaginan estar incursos en esto y aún así haberme consagrado al Inmaculado Corazón de María y creer que yo ya estoy viviendo la consagración y que la Madre así me va a llevar al cielo. ¿Te imaginas el tremendo engaño? Por eso San Luis María, dentro de las 7 falsas devociones al Inmaculado Corazón, que si nos queda el tiempo la iremos a proclamar, si no te invito mañana vamos a tener un programa especial
con el canal Mundo Católico, con Cecilia Valderrama, en vivo y en directo también, a través del canal de YouTube de Mundo Católico, donde vamos a estar justamente estudiando, enseñando, revelando las 7 falsas devociones, las 7 formas en las que en relación a la consagración el demonio nos puede engañar. Una de esas 7 falsas devociones es los devotos presuntuosos, precisamente el pecado de la presunción. Y este pecado de la presunción es creer que porque se ha hecho la consagración, se han cumplido con fórmulas, ya la Virgen me tiene, como quien dice, puesto ya en el reino de los cielos, un pie ya puesto en el reino de los cielos, y al contrario, yo no he hecho penitencia, no me he arrepentido, yo no he reparado mis pecados, yo no me he terminado de arrepentir, yo no he hecho sacrificio y sigo ofendiendo y causándole dolor a Dios, y aún habiéndome consagrado al Inmaculado Corazón de la Madre. Ese es el devoto presuntuoso, que San Luis dice que es una perniciosa presunción, es una ilusión diabólica, le da ese título, que ese tipo de falso devoto está en curso en una ilusión diabólica y en una perniciosa presunción. Bueno, precisamente, por eso es importante hacer este estudio, hacer esta enseñanza, hermano, para salir de ese engaño. Entonces, vamos aquí, los pecados contra la fe. La duda involuntaria, que es el primero, es la vacilación en el acto de creer. Es cuando se vacila en el acto de creer en Dios. La dificultad de superar las objeciones con respecto a la fe, etc. Si se fomenta deliberadamente, puede conducir a la ceguera del espíritu. A ver, es cuando yo pongo en duda, por ejemplo, dogmas de la fe, lo que son los dogmas de la fe. Tengo unas objeciones mentales, unas objeciones de razón, unas objeciones intelectuales, racionales y a veces hasta también sentimentales cuando hay heridas en el corazón. Por ejemplo, cuando una persona ha sido maltratada por su madre o una persona ha sido maltratada por su padre, entonces tiene unos obstáculos emocionales, unas heridas emocionales que no le permiten creer y confiar en Dios Padre, en el amor de Dios Padre, y necesita un proceso de sanación y de liberación interior. Cuando una persona que ha sido maltratada por su madre, entonces tiene unos obstáculos y unas objeciones interiores también, no solo de razón, sino también de sentimiento, de corazón, para poder creer y abandonarse en la Santísima Virgen. Entonces, ¿qué trae esto como consecuencia? Que pone en duda los dogmas de la fe. Pone en duda, por ejemplo, el dogma de que la Virgen es virgen, que la Virgen es inmaculada, que la Virgen es Madre de Dios, lo que le pasa a los protestantes evangélicos, ¿verdad? Esto se llama la duda involuntaria. Muy bien, la duda involuntaria. Y entonces caen graven en este pecado contra la fe, contra la virtud de la fe. Otras personas que caen en este tema también, pero recuerden que aquí estamos en un grado de vacilación. Todavía no es incredulidad completa, sino vacilación. Muy bien, es el escenario previo a la incredulidad. Por eso dice que si esto se fomenta deliberadamente, se puede caer en la ceguera del espíritu, que ya es la incredulidad como tal, que es el segundo escenario que aquí se explica. Entonces estamos en este escenario previo a la incredulidad, que es la segunda característica del pecado contra la fe, como virtud del Espíritu Santo. Entonces la duda involuntaria también es en el caso, por ejemplo, de las personas que, repito, dudan de los dogmas y que dudan también de la existencia del demonio, ¿verdad? O que el demonio lo asocian más que todo a figuras del mal o a manifestaciones del mal, las enfermedades psiquiátricas, psicológicas, y que este ente espiritual, independiente, autónomo, con personalidad propia, pervertido y pervertidor, enemigo de la humanidad, como bien lo define Pablo VI en esa famosa homilía del año 1973, cuando habla del demonio, la famosa homilía de la enseñanza sobre Satanás. Muy bien, entonces resulta que no cree, sino sabe que existe la maldad humana, pero no la de origen satánico. Entonces todo esto es un pecado contra la fe, porque resulta que creer en la existencia del diablo y de lo que el diablo es capaz de hacer es dogma de fe. Negar
esa existencia y de lo que el diablo es capaz de hacer es un pecado contra la fe. Increíble que una persona se pueda ir al infierno porque no creyó en el diablo, pero no solo porque de repente no hizo las obras del mal, sino que no creyó que el diablo existía y negó su existencia. Por eso en una oportunidad el Padre Pío se le acerca a una persona y le dice, ¿no? Padre Pío, el infierno no existe. Y entonces el Padre Pío, muy serenamente, le dice, tranquilo hijo, creerás cuando ya estés ahí. Ahí vas a creer. Esas fueron las palabras que le dijo el Padre Pío. Después tenemos el siguiente escenario, la incredulidad, que es el paso ya pleno a la falta de fe. Completamente la falta de fe. El pecado completo contra la falta de fe. En la incredulidad es el menosprecio de la verdad revelada o el rechazo voluntario de prestarle asentimiento. Prestarle asentimiento es eso, que entra por un proceso intelectivo, por un proceso mental, por un proceso auditivo, por un proceso de aprehensión a través de los sentidos, y está primeramente en esta área de la mente, y de la mente hace el asentimiento de la fe. ¿Qué es el asentimiento de la fe? Que esa verdad que está primeramente en la mente y que ha entrado a través de los sentidos, a través de un proceso cognitivo, racional, analítico, correcto, a través de las potencias de la razón, desciende al corazón, se asienta. De aquí baja acá y se asienta en el corazón, correcto. Este es un pecado grave contra el Espíritu Santo, contra esta virtud del Espíritu Santo que suele pasarle a los teólogos, a los racionales, que la teología es meramente un ejercicio de aprehensión intelectual. La mente está llena de libros de teología, está llena de conocimiento teológico, pero ese conocimiento teológico no les ha bajado al corazón. Esa teología solo está depositada en la mente y solo es hablar y escupir teología y proyectar teología por la boca, pero no les ha bajado al corazón. Por eso recuerdo bien una mística que una oportunidad decía unas palabras, me llama mucho la atención, que ella decía que la verdadera teología, la verdadera teología no consiste en la erudición que da el conocimiento de los muchos libros, sino en la contemplación de mi espíritu. Mire qué tremendo. Nunca se me olvidó cuando lo leí un día hace años y se me quedó. Y ha sido como uno de los principios que siempre han regido mi vida y le pido al Espíritu Santo que siga siendo así. Dice, la verdadera teología no consiste en la erudición o la grandilocuencia también, o apologética, porque Apolos era un grandilocuente. O sea, no todo apologeta que se expresa muy bien es un gran contemplador del Espíritu de Dios. Ojo con eso, ojo con eso. Entonces, muy bien. Dice que la verdadera teología no consiste en la erudición que da el conocimiento de los muchos libros, y son bibliotecas ambulantes llenas de libros la cabeza, pero no les ha bajado al corazón, no tienen el asentimiento de la fe. Entonces podemos conseguir grandes teólogos que son bibliotecas ambulantes, todo el magisterio completo de la iglesia lo cargan metido aquí en el cerebro. Todo el magisterio, con todas las cartas encíclicas, exhortos y documentos de la iglesia, todo lo tienen metido en la cabeza, pero no les ha bajado al corazón. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? Empiezan a negar las verdades de fe. Entonces uno ve grandes teólogos que se conocen todo el magisterio de la iglesia y llegan y dicen, el diablo no existe. El diablo no existe. ¡Wow! No, Dios es amor y misericordia, no importa de que peques. El infierno no existe. Entonces empiezan a decir estas cosas que son confusiones, desviaciones, aberraciones de la doctrina, ¿verdad? Por esta misma razón. Y esto se llama la incredulidad, pecado contra la virtud de la fe en el Espíritu Santo. Qué tremendo esto, hermano. Bendito sea el Señor. El Señor nos libre a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La herejía es la negación pertinaz, después de recibido el bautismo, de una verdad que ha de creerse, o
la duda pertinaz sobre la misma. Pertinaz es que es permanente e insistente, no cede, no cede. Es cuando se tiene una actitud pertinaz, es que la persona no doblega. Por más que se le habla de una forma y que tiene esta experiencia y se le dice esto y con todos los elementos se le trata de sacar del error, de la mentira, del engaño, ¿verdad? O está metida en el hueco de la razón humana y le tiras una escalera, le tiras una cuerda y ni sube por la escalera y ni agarra la cuerda y quiere seguir en el hueco. Bueno, eso significa pertinaz, actitud pertinaz, que persiste obstinadamente en seguir en esa posición. Muy bien. Entonces, es la negación pertinaz después de recibido el bautismo. Es decir, todo bautizado, ¿verdad?, que quiere seguir en una actitud de incredulidad. Ya hemos visto arriba la duda involuntaria y la incredulidad. Entonces es todo bautizado que por más que se le presente la verdad, por más que se le revele la verdad, quiere seguir en la duda involuntaria, y los que están en un peor estado quieren seguir en la incredulidad, precisamente. Eso es la herejía. Bendito y alabado sea el Señor. Una gran arma que nos ha dado la Santísima Madre contra la herejía es precisamente el Santo Rosario. El Santo Rosario es el arma más poderosa para destruirle las herejías al demonio. A lo largo de la historia, la Virgen suscitó grandes apóstoles del Rosario. Santo Domingo de Guzmán fue uno de ellos. Suscitó grandes apóstoles para precisamente combatir las herejías que había en su tiempo. La otra, la apostasía. Ese es el otro gran pecado contra la virtud del Espíritu Santo, la apostasía. Es el rechazo total de la fe cristiana, cuando una persona apostata de manera consciente y voluntaria de su salvación en Cristo. No creo en Cristo, rechazo a Cristo. Incluso en Argentina hubo un caso que me llamó la atención, aunque es ridículo, pero es un signo para que veamos cómo se encuentra este tema de la apostasía. Iban y apostatar por escrito de su partida de bautismo, de su acta de bautismo. Apostataban y escribían que rechazaban la fe y negaban la fe porque eran estas seguidoras radicales feministas del aborto, y entonces rechazaban de manera voluntaria por escrito del bautismo de la fe. Entonces es una idea de lo que es la apostasía. La apostasía es la negación de la fe, la negación de la doctrina. Lo tenemos desde la alta jerarquía hasta el barrendero del edificio. Es un tema de apostasía. Cualquier miembro dentro de la iglesia. Y el cisma, que es el otro pecado contra la fe, la otra virtud con la que pecamos contra el Espíritu Santo, es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia. Bueno, esto sí está claro. Aquí meto yo el dedo en la llaga. Hay una cantidad de hermanos que han caído en este pecado terrible contra el Papa Francisco. Son cismáticos, apóstatas cismáticos. ¿Por qué? Porque es el rechazo a la sujeción del sumo pontífice o poner en duda que sea el legítimo sumo pontífice. Que por esto y por esto y por esto y por esto. Bueno, eso es pecado de cisma. Es un pecado contra la virtud de la fe del Espíritu Santo. ¡Wow! Y así piensan que se van a salvar. Y así piensan que se van a salvar. Porque Dios es amor y porque ellos tienen la verdad. Y entonces, cuando uno entra a mirar, uno dice, bueno, interesante esto. Porque resulta que es la obstinación. Veíamos que una de las causales era precisamente esta, que era la negación de la verdad conocida, ¿verdad? Que se creen dueños de la verdad. Fíjate que es la tercera falta contra la tercera divina persona, la tercera falta contra el Espíritu Santo, que era negar la verdad conocida. Y después aquí tenemos que el cisma es un pecado contra la virtud del Espíritu, contra la virtud de la fe del Espíritu Santo. Entonces es la negación de la verdad conocida. Se creen dueños de la verdad, dueños de la doctrina, defensores de la doctrina, dueños de la iglesia, dueños de la viña. Ay, hermano, se creen dueños de la viña, que la viña es de ellos, que ellos son los dueños de la novia, dueños de la viña, dueños del lagar. ¿Se acuerdan de aquella cita del Evangelio donde el Señor envía a unos
mensajeros, los matan, envía unos segundos mensajeros, vuelven y los matan, y por último envía a su hijo y también lo matan, y se creen el dueño de la viña, los dueños de la heredad, los dueños de la viña. Bueno, ¿y qué hace Jesús? Le enviará entonces un ejército, ¿verdad? Y los degollará delante de sus enemigos. Bueno, eso es lo que dice el Señor en su palabra. Increíble esa parábola que está ahí, dicha por nuestro propio Señor. Entonces, esto tiene que ver con los que niegan a la persona del Santo Padre, el Papa Francisco. Pero es que mire, ore por él. Su obligación es orar por él. Usted lo que tiene que hacer es orar por él, ¿verdad? Eso es importante. Si usted considera que observa esto, que observa aquello, pues doble rodilla, sacrificio, penitencia. Porque el Señor no te ha puesto a ti como juzgador ni como juez del pueblo de Dios. El único juez del pueblo de Dios es Jesucristo, hermano. Es Jesucristo, hermano, entiéndalo. Entonces su papel y mi papel es orar. Orar. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí me recuerdo mucho de unas palabras de Gloria Polo, que decía que antes de pedirle cuentas a la comunidad, dice, interesante, perdón, recojo. Dice así Gloria Polo: antes de pedirle cuentas al sacerdote, le pediré cuentas a la comunidad, porque un sacerdote es lo que su comunidad ore por él. Mire qué tremenda palabra le da Jesús a Gloria Polo. Entonces tenemos, primero, la tercera ofensa contra el Espíritu Santo, que es la negación de la verdad conocida, que se creen dueños de la verdad, dueños de la Biblia, para juzgar y señalar y decir que es un falso papa, que es del demonio, que es del infierno. Todo esto que le señalan al Papa Francisco. Bueno, muy bien. Se creen dueños de la Biblia y dueños de la verdad, y no aceptan que se les debata ni se les diga nada en contrario, y más bien baten palmas contra ti y se ponen bravos y furibundos contra ti porque no convalidan lo que ellos dicen o lo que ellos piensan. Y por otro lado es el pecado también contra la virtud de la fe, que es una virtud del Espíritu Santo, rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia. Bueno, y uno se pregunta, ¿y así piensa que se van a salvar? Y piensan que van a llegar delante de Dios y le van a decir a Dios: Señor, dame el reino que me tienes prometido, porque es que mira, yo lo hice demasiado bien. Y aquí recuerdo algo tremendo, porque recuerdan ustedes en el Sanedrín judío, esto lo enseña María de Jesús de Ágreda. María de Jesús de Ágreda enseña esto en la ciudad mística de Dios. Este hombre, cuando Jesús es presentado ante el tribunal del Sanedrín judío, y hay uno que golpea a Cristo del rostro, uno de los sumos sacerdotes que golpeó a Jesús. Muy bien. Y entonces, porque Jesús dice: yo soy la verdad y la vida, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces dice: blasfemia ha dicho, y se rasgó las vestiduras y le asestó una bofetada y golpeó el divino rostro del Señor. Ese sumo sacerdote, hermano, que golpeó a Cristo, según María Jesús de Ágreda, mire qué interesante. El día que vino el Pentecostés, el día que vino el derramamiento del Pentecostés, ese hombre murió y fue directamente al infierno. Qué tremendo. Ese hombre muere, y dice María Jesús de Ágreda, se lo dice la Virgen María, y descendió directamente al infierno. No diré más. Lo dejo hasta ahí. Cada quien mire bien por la salvación de su alma. Bendito y alabado sea el Señor. Después tenemos, ya vimos los pecados contra la fe. Ahora vamos a ver los pecados contra la esperanza, ¿verdad? Que es el otro fruto o virtud del Espíritu Santo. La esperanza es una virtud poco conocida o muy confundida. No se piensa en ella como algo sobrenatural, referente a nuestra vida eterna, sino que se piensa que la esperanza concierne en alcanzar diferentes cosas aquí en la tierra. Correcto. Entonces yo tengo la esperanza de tener un trabajo, de tener una esposa, de tener unos hijos, de alcanzar
metas personales, realizaciones personales en la tierra. Esa no es la esperanza, ni es la virtud como esperanza. La virtud como esperanza es una esperanza sobrenaturalizada del Espíritu Santo. No se refiere a ese tipo de esperanza humana, de metas humanas, de realizaciones humanas. No. Se refiere a una esperanza que es trascendente, que trasciende, que va más allá de esta vida y que tiene que ver con la parte ananógica. La parte ananógica es decir, que nos lleva al más allá. El más allá es la vida eterna. Es decir, que la vida del hombre no consiste en la tierra, en las cosas que se consiguen efímera y temporalmente en la tierra, como dice San Pablo, no poniendo la mirada en las cosas de la tierra, sino poniendo la mirada en lo eterno, en lo que será para siempre, que es en las cosas de arriba, en las cosas del cielo. Correcto, eso es lo que se refiere la esperanza, es decir, la vida eterna, para siempre y por siempre, que tendremos junto a Jesús y junto a la Virgen María en el reino de los cielos. No se refiere a este reino terrenal, finito y pasajero, engañoso y mentiroso, aquí en la tierra. No se refiere a eso. Lo cual no quiere decir que no estemos llamados a establecer el reino social de Cristo sobre la tierra, que es la escatología social de Cristo, y el reino social de Cristo, que es la doctrina social de la Iglesia, en cuanto a hacer justicia social, ¿verdad?, con los pobres y desfavorecidos en la tierra. Por supuesto que no estoy diciendo ni estoy negando que eso no sea así, pero en medio de esa doctrina social, siempre la mirada a donde tenemos que tender a ver es a lo eterno, a lo que nos espera, que es la vida eterna. Por eso Jesús dice, cuando los dos hermanos llegan delante del Señor y quieren partir la herencia, entonces le dice: Señor, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Cosas de la tierra. Esa era una esperanza terrenal. Esa era una esperanza de realización materialista económica terrenal. Y entonces Jesús le dice: ¿quién te dijo a ti que Dios me puso a mí como juez partidor en la tierra para resolverte asuntos de esperanzas terrenales? No, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Es decir, la vida del hombre consiste en entrar a la vida eterna y ganarse el cielo. Esa es la esperanza verdadera. Aclarado esto, entonces hay varios supuestos en los que se puede pecar contra esta esperanza: la desesperación, la presunción, la desconfianza, la irresponsabilidad y tratar las bendiciones de la cruz como ficción. Muy bien. Entonces, la desesperación, mire qué tremendo, la desesperación, desconfianza en Dios, desconfianza en Dios primeramente, por lo que nos abandonamos al abismo de nuestra propia inseguridad. Muy bien, es el pecado de Caín y de Judas, ese que está en Génesis 4:13 y en Mateo 27 del 3 al 6, precisamente. Qué interesante, la desconfianza en Dios. Esa es la primera desesperación, que yo no confío en el Señor, no me abandono en el Señor. ¿Se acuerdan de esta imagen de cuando habla Jesús? ¿Y qué padre es aquel que su hijo le pide un huevo? ¿Acaso le dará una serpiente o un escorpión? ¿Cuánto más vosotros, siendo malos, vuestro Padre del cielo os dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida? Bueno, esa es la enseñanza que nos da Jesús. Es creer que el Padre es bueno. Es creer que Dios es bueno. Muy bien. Entonces, en ese acto de creer, de abandonarnos en la divina misericordia de Dios. Es decir, aun cuando estemos viviendo una situación difícil, Dios es bueno. Dios es bueno. Pero mira lo que estás viviendo, hermano, una situación de dolor, de sufrimiento. Y aún así, tú enarbolas la confianza en Dios, exaltas la confianza en Dios, coronas a Dios de grandeza, diciéndole: Dios es bueno. Aun cuando estés pasando por un momento doloroso, tú dices, confiesas con tus labios en un acto de fe y de abandono, y dices: Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Y hay una oración hermosa que se llama la novena de la confianza, que la practicaba un sacerdote que me encanta. He visto unos resultados increíbles a través de esa novena. Y esa novena dice: Señor, me abandono en ti, encárgate tú. Bendito sea el Señor. Señor,
me abandono en ti, encárgate tú. Correcto, ¿ves? Ese acto de amor. Y Dios se estremece cuando un alma de manera menesterosa, débil, abatida, que se reconoce impotente por sí misma, incapaz por sí misma y toda dependiente de lo que Dios decida, ese es el acto de abandono y de la esperanza. Entonces tú dices, Señor, encárgate tú, me abandono en ti. Bendito sea el Señor. La otra, la presunción. Este es otro pecado contra la esperanza. Confiar en obtener la vida eterna sin la ayuda de Dios. Imagínate, qué bárbaro. Que alguien pretenda que se va a salvar por sí mismo sin Cristo. Sin Cristo, sin necesidad de Cristo. Y este es un tema interesante porque la presunción también es lo que le pasa a los hermanos protestantes, que piensan que van a alcanzar el cielo sin pasar por María, sin aceptar los sacramentos. Pecado de presunción contra la esperanza. Que van a alcanzar la esperanza de irse al cielo, que van a alcanzar la esperanza de salvarse y entrar al cielo, sin negando los sacramentos y negando a María como el medio más eficaz, pronto, seguro, para llegar a Jesucristo, como lo enseña San Luis María Griñón de Montfort. Qué tremendo esto, ¿verdad? Muy bien. Confiar en obtener la vida eterna sin la ayuda de Dios, porque nos bastamos a nosotros mismos. Es el caso típico del autosuficiente, el pecado de la autosuficiencia, que no se necesita de nada ni de nadie y solo él basta. Su causa principal es el orgullo. Aquí dice que hay un tema de espíritu de orgullo. La otra, la desconfianza. Ya vimos la desesperación, vimos la presunción, ahora vamos a ver la desconfianza. Se tienen dudas en la misericordia y la fidelidad de Dios, aunque se tenga cierta esperanza, pero se tienen dudas. Se puede tener cierto grado de esperanza, pero aún así se tienen dudas en el poder de la misericordia y en la fidelidad que Dios tiene para cumplir sus promesas. Esto suele pasar, este pecado de desconfianza en la esperanza como virtud del Espíritu Santo, suele pasar cuando estamos orando y entonces la situación que estamos viviendo demanda, exige perseverancia y paciencia para ver una respuesta de Dios. Y pasa un mes, pasan 2 meses, pasan 3 meses. Acontece que llegas a 1 año y aún no has recibido la respuesta que Dios quiere de ti. Y empiezas a transitar en el territorio de la desconfianza en la misericordia y en la fidelidad que Dios ha jurado para cumplir sus promesas. Es más, te quiero decir algo, hermano. Ha habido oraciones que yo he hecho al Señor. Algunas han sido más rápidas las respuestas, pero ha habido otras peticiones que le he hecho al Señor y han pasado 10 años y hasta más para Dios darme respuesta, de 10 años y hasta más en algunas cosas, en algunas intenciones que he estado orando. Y yo digo, Señor, te tomaste 10 o más años para dar respuesta a esto que yo durante 10 años te he venido pidiendo. Y el Señor dice, sí, es verdad, pero durante estos 10 años he fortalecido en ti otras virtudes. ¿Cuáles, Señor? La virtud de la perseverancia, la virtud de la fortaleza, la virtud del santo abandono y la virtud de la fe y de la perseverancia final. Ahora eres más fuerte y como estás más fortalecido en abandono, en confianza y en perseverancia, y a través de la paciencia te he santificado la impaciencia. Te he crucificado la impaciencia, que no es en tu tiempo ni en tu velocidad, es en el tiempo y en el momento que mi divina voluntad así lo determine y lo establezca. Y durante estos 10 años que has esperado, me has dado gloria, me has dado alabanza con tu abandono. Entonces yo recuerdo esto, una oportunidad, Santa Teresa de Ávila. Jesús le pide ir a una localidad de España a fundar una orden. Y entonces Santa Teresa le dice a Jesús, Señor, pero tú sabes que si vamos ahí, o si voy ahí,
a fundar la orden, va a ser un total fracaso. Eso no va a funcionar ahí. Jesús le dice, te pido que vayas. Pero Señor, tú sabes que no va a funcionar, que te pido que vayas y lo hagas. Y ella en efecto obedeció y fue. Fundó la orden, pasado un tiempo, tal como Santa Teresa de Ávila lo había dicho. ¡Un total fracaso! ¡Un total fracaso! Y entonces regresa. Y Santa Teresa de Ávila le dice al Señor, pero bueno, Señor, no te dije yo que eso iba a ser un fracaso. Mira, salimos con las tablas en la cabeza. Eso salió mal. Entonces Jesús le dice, sí, pero con tu obediencia, a pesar del fracaso humano, a pesar de la derrota humana, a pesar del desacierto humano, por tu obediencia me has dado más gloria que si eso hubiera funcionado, que si hubieras acertado, porque con tu obediencia, ¿verdad? Con tu obediencia, mira qué hermoso, ahora yo me corono de gloria. Y a raíz de tu obediencia, a pesar del fracaso y la derrota, ahora yo me corono de gloria y salvo muchas más almas que si hubieses tenido el éxito estrepitoso más grande que te pudieras imaginar fundando esa orden en ese lugar. Y Santa Teresa de Ávila llegó y dijo amén, y se quedó calladita y dijo gloria y alabanza sean dadas al Señor. Bueno, esto sirve para iluminar y para entender muchos procesos de fe que nosotros estamos llevando adelante en nuestra vida, hemos llevado y que estamos llevando adelante en este momento sobre nuestra vida. El otro escenario, la irresponsabilidad. ¿Qué es la irresponsabilidad como un pecado contra la esperanza? Dejar toda nuestra salvación en manos de Dios y no poner los medios que corresponden a nuestra colaboración. Correcto. A ver, decir, bueno, Dios, haz tú todo y yo no voy a hacer nada. Bueno, encárgate tú de hacer todo, que yo no voy a hacer absolutamente nada porque para eso tú eres Dios. Entonces muchas veces, a ver, Dios te quiere bendecir con un buen trabajo. Un ejemplo, le estás pidiendo al Señor que te bendiga con un trabajo, que te bendiga con la sanación de una enfermedad. Ejemplos. Y entonces resulta que te tienes que levantar temprano para ir a buscar ese trabajo que Dios ya tiene preparado por ti, pero tú te quedas dormido, durmiendo hasta las 10, 11 de la mañana. Y te levantas entonces a las 11 de la mañana y después le dices al Señor, Señor, que tú no cumples tus promesas, mira que yo te estoy pidiendo que me des un trabajo, y te acabas de levantar a las 11 de la mañana, sin vergüenza, dormilón, te acabas de levantar a las 11 de la mañana. Bueno, ese es un ejemplo de que hay cosas que sí corresponden totalmente al territorio del poder sobrenatural interventor de Dios, pero hay otras que indispensablemente van a depender de nosotros, y que para que esas otras se desencadenen, las del territorio sobrenatural de Dios, la de la acción sobrenatural de Dios, se puedan desencadenar, dependen totalmente de tu acción. Y esas no se van a dar hasta que tú no te muevas, hasta que tú no actúes. A ver, si Dios dice, si tú eres generoso, ayudando a otras personas, ayudando a las obras de Dios, ayudando a los ministerios de Dios, ofrendando, digamos, ayudas económicas o prestando servicio, ¿verdad? Y tú quieres que las promesas que Dios da cuando tú siembras en una obra, siembras en un ministerio, sea, digamos, el producto de un trabajo o sea el producto de un servicio, ¿verdad? O sea el producto de una ayuda económica, como sea que venga esta ayuda, y tú quieres obtener el beneficio de esa gracia que Dios promete por llevar adelante esa siembra, ¿verdad? Sea de una forma, sea de la otra. Pero entonces tú dices que Dios se encargue de bendecirme. Correcto, pero tú tienes que proceder, tú tienes que actuar. Tú tienes que actuar, hermano. Tienes que dar la ayuda, ¿verdad? O dar el servicio, lo que vayas a hacer, pero tienes que hacerlo. No, que Dios se encargue. No, pero Dios se quiere encargar, pero hay algo que antes tú, inexorablemente, tienes que hacer, ¿verdad? Hay un acto, un actuar que está circunscrito exclusivamente a tu actuación. Depende de ti. Dios está pendiente y ya para bendecirte, pero depende de ti. Del primer paso lo tienes que dar tú. Bueno, eso es lo que se refiere a este tema de la responsabilidad. Y el otro
tratar las bendiciones de la cruz como ficción. Bueno, esto se refiere que pretendemos alcanzar la esperanza sin vivir la cruz de Cristo. Como en una oportunidad estaban reunidos unos jóvenes con San Juan Pablo II y le decían a San Juan Pablo II, le decían, a ver, Santo Padre, es que nosotros queremos creer en Cristo, que Cristo es amor, Cristo es misericordia, pero que esto de la cruz, que hay que pasar esto, no estamos de acuerdo. Y entonces le dijo el Santo Padre, bueno, solo hay un camino para llegar a Cristo. Y el único camino para llegar a Cristo es la cruz. No hay otro camino. Ese camino lo tuvo que caminar la Virgen María. Lo tuvo que caminar San Juan Bautista al lado de la Virgen María. Lo tuvo que caminar María de Cleofás, María Magdalena, y los apóstoles, aun cuando se escondieron, también tuvieron que vivir el camino de la cruz, porque posteriormente, cuando ya viene la diáspora y el Espíritu Santo y ellos son enviados a evangelizar el mundo, ¿cómo murieron todos? Fueron crucificados, aserrados, esclavizados. Bueno, tuvieron muertes de sufrimiento. Es decir, la cruz estuvo presente en la vida de ellos. Así que esto no es sin cruz. No se puede alcanzar la esperanza si no se vive la cruz. No se puede llegar a la resurrección si no se va primero al Calvario. Eso es doctrina fundamental de la Iglesia. El otro, los pecados contra la prudencia. Estos son los pecados contra la prudencia. Son la precipitación, la inconsideración, la inconstancia, la lujuria, la negligencia y la ignorancia. Estos son los pecados. En los pecados contra la prudencia, como virtud del Espíritu Santo, está primeramente la precipitación. ¿Qué es la precipitación? Cuando actúas rápido, al aventón, así, velozmente, al bamboleo, movido por el capricho, y no piensas, no te refrenas, no hay templanza, ni pides consejo. Ese es un pecado de precipitación. Te pasa, eres así, eres deslenguado, desfrenado, acelerado, no tienes prudencia, no tienes templanza, no tienes dominio propio. Es un pecado de precipitación, un pecado contra la prudencia. La otra, la inconsideración. Cuando juzgas o actúas parejo, sin tomar en cuenta los detalles que rodean a cada caso y a cada persona. Es decir, cuando no eres imparcial, sino que te parcializas en el juicio y no investigas, no indagas para tener un juicio más iluminado, más correcto de lo que ha sucedido y de lo que ha pasado, para que el juicio sea más justo y no parcializado, ¿verdad? Eso es inconsideración. Es un pecado contra la prudencia. La inconstancia. Cuando te propones algo bueno y lo abandonas fácilmente. Es decir, comienzas con mucho brío y terminas con escalofrío. Entonces esto nos ha pasado mucho en la vida, que emprendemos proyectos y aún en el nombre de Dios y pedimos que Dios se encargue y pedimos y nombramos a Dios socio. Señor, sé tú socio de este negocio. Señor, sé tú socio de este emprendimiento que vamos a llevar adelante. Y lo ponemos como socio. Pero entonces no perseveramos. Pensamos que con el primer impulso, con lo primero que vamos a hacer, Dios se va a encargar de hacer el resto y nosotros no vamos a seguir trabajando. Pecado de inconstancia. El pecado de la lujuria. Muy bien. Cuando te importan más tus pasiones, tus deseos del cuerpo, que el bien de Dios. Muy tremendo. Cuando te dejas arrastrar por las pasiones del alma, sobre todo las pasiones sexuales. Muy bien. Cuando te dejas arrastrar y envolver por la tentación. O cuando sabes que vas a ir a un sitio donde vas a estar expuesto a algunos territorios que están ahí presentes, donde tú sabes que eres débil y aún así, sabiendo que eres débil, te expones al pecado y vas a esos lugares, o estás frente a esa persona, o no evitas estar en esos lugares, o no evitas estar en esa persona o en esa situación que sabes que te puede hacer pecar y que es un peligro latente para hacerte caer en el pecado. Correcto, eso se llama
Muy bien, eso se llama el pecado de la lujuria. La negligencia es el otro pecado. Cuando sabes y conoces lo que debes hacer y te vale madre, ¿verdad? Y dejas de luchar por ello. Es decir, sabes que esto es lo correcto, sabes que esto es lo que agrada a Dios y aún así no te importa y lo dejas de un lado. Negligencia. El otro pecado, la ignorancia. Cuando teniendo la oportunidad de aprender, no quieres y acabas actuando mal por no conocer la verdad. Es decir, cuando te hacen una invitación a la formación, cuando te hacen una invitación a un retiro, a un congreso, a formarte, a prepararte, cuando te invitan a orar un grupo para que te ilumine el Espíritu Santo, para que te forme el Espíritu Santo, para que te dé conocimiento del Espíritu Santo, o en alguna práctica de tu profesión, en alguna profesión del quehacer humano, y actúas por negligencia y por impericia, por falta de capacitación y por falta de formación. Bueno, eso es pecado de ignorancia. Muy bien. Después tenemos los pecados contra la caridad o contra el amor de Dios. Aquí tenemos la indiferencia, la ingratitud, la tibieza, la asedia y el odio a Dios. La primera, la indiferencia, descuida o rechaza la caridad divina, desprecia su acción previniente y niega su fuerza. Es decir, cuando eres indiferente, aquí entran más que todo las 7 obras corporales de misericordia y las 7 obras espirituales de misericordia que están en el catecismo. Yo te invito a que leas el 2447 del catecismo. Ahí te va a hablar, te va a enseñar sobre estas 7 obras espirituales y 7 obras corporales. Dentro de las 7 espirituales, enseñar, instruir, formar, aconsejar, ¿verdad? Están las obras espirituales. Dentro de las 7 corporales es dar pan al hambriento, techo al que no tiene techo, enterrar a los muertos. Bueno, todo esto forma parte de las corporales. Muy bien, es cuando eres indiferente a estas obras espirituales, 7 corporales y 7 espirituales. La ingratitud. Omite o se niega a reconocer la caridad divina y devolver amor por amor. A ver, cuando eres ingrato, hermano, cuando Dios te ha bendecido grandemente, a ver, cuando yo digo personas que han sido bendecidas materialmente, económicamente, y ven a otros sufrir y padecer, y tienen en exceso, tienen en abundancia, y es Dios quien se los ha dado, y aún así cierran su corazón contra su hermano hambriento, necesitado, o cierran su corazón contra las obras de Dios que necesitan ser impulsadas y apoyadas, y cierran su corazón. Pecado de ingratitud. O cuando alguien te hace un servicio, te hace un bien de Dios, alguien que se ha portado bien contra ti, que se ha portado bien contigo, a tu favor, te ha servido, ha sido fiel contigo, y sin embargo tú lo traicionas y eres infiel. El pecado de la ingratitud es un pecado contra el amor, es el pecado de la infidelidad del esposo a la esposa. Ahí entra, es un pecado contra el amor, es un pecado contra la virtud del amor del Espíritu Santo. La infidelidad. Después está la tibieza. Es una vacilación o negligencia en responder al amor divino. Puede implicar la negación a entregarse al movimiento de la caridad. Muy bien, es la vacilación o negligencia en responder. Cuando el amor te convoca, cuando el amor te llama y tú te resistes, no quieres ceder al llamado del amor. Cuando una persona te trata bien, hermano, te paga con el bien, y aun cuando te está pagando con el bien y es a través de ese bien, Dios te está llamando, Dios quiere que vengas a Él, y si aún así escupes el amor de Dios, rechazas el amor de Dios, la tibieza. La asedia o pereza espiritual. Rechazo a todo lo que viene de Dios y siente horror por el bien divino. Bueno, esto tiene que ver con la tibieza, el apagamiento. Hay charlas que ya hemos dado sobre este tema. El que quiera puede escribirme y con mucho gusto le puedo enviar un enlace donde tuvimos toda una charla maravillosa sobre el pecado de la asedia como un instrumento del demonio, que tiene que ver con el tibio, con el perezoso para la vida espiritual. La asedia tiene muchos campos en los que ella se puede infiltrar, se puede presentar esto como un pecado contra el amor, de la virtud del amor del Espíritu Santo.
hay asedia dentro de la iglesia, hay asedia dentro de nuestra vida, asedia dentro de la familia. Es un demonio que acecha tremendamente cuando hay pereza para la vida de oración, pereza para la vida de gracia, pereza para obedecer a Dios, pereza para los sacramentos, pereza para el servicio, pereza para ayudar en las obras de Dios. Todo eso es asedia. Cuando te resistes, no quieres. O sea, bueno, muy bien. También la asedia está apalancada por un egoísmo a ultranza. Esto es mío y yo no lo quiero compartir con los demás. La asedia también niega la esperanza, porque dice, si yo doy de lo mío, mañana ¿qué tendré? Cuando Dios, al contrario, si tú das de lo que tienes, Dios te va a bendecir más grandemente. Entonces estás negando más bien la bendición de Dios. Le tienes cerradas las puertas a la bendición de Dios. La otra, el odio a Dios, tiene su origen en el orgullo. Se opone al amor de Dios, cuya bondad niega y lo maldice porque condena el pecado e inflige penas. Esto se ve mayormente en aquellas personas que se les llama a cambiar de vida y no quieren salir de la vida de pecado. Por ejemplo, vemos algunas personas que tienen posturas radicales, contumaces, obcecas, obsesionadas a favor del aborto. Y por más que se les llama, se reniegan, maldicen a Dios, hacen actos barbáricos delante de la iglesia, como llevando actos de deposiciones naturales ahí frente a la iglesia, a las iglesias del Señor. Esto pasó en Argentina. Y entonces este radicalismo de odio frente a Dios, de rebelarse a ultranza contra Dios, ir contra Dios, la apostasía, todos los que promueven la ideología de género, es odio contra Dios, es un rechazo contra Dios. Muy bien. Y por último, tenemos los pecados contra la esperanza, que son la intemperancia, la gula, la embriaguez, la drogadicción, el consumo hedonista, la avaricia y el inmoderado deseo de ser apreciado por lo que se tiene y la prodigalidad. Estas son las características del pecado contra la esperanza para finalizar esta enseñanza que hemos tenido sobre este tema. La intemperancia es un vicio pueril guiado por la fantasía y el desorden total en su vida por falta de moderación. Cuando la persona no tiene moderación, es decir, es una persona que no modera ni el hablar, ni el actuar, ni el comer, ni el comportarse, es una persona inmoderada, es decir, intemperante. La gula. Al tratar de la gula es necesario explicar que este vicio no solo es en el exceso, también son las manifestaciones de gula la exquisitez inmoderada. Cuando una persona es adicta a las exquisiteces de este mundo, a las exquisiteces de esta vida, de manera inmoderada, el capricho alimenticio, el desorden en el comer, picar a destiempo, es decir, andar comiendo durante todo el día, la voracidad incontenida, o sea, cuando no se tiene el don de la incontinencia, ¿no? Sino todo lo contrario, es una voracidad que no para, ¿no? Comer y comer y comer y comer y comer y sin parar, muy bien. El desorden en las comidas también, muy bien. Y después tenemos la embriaguez, que está muy claro que se refiere a la adicción alcohólica, cuando una persona sufre pues de alcoholismo. La drogadicción, una persona pues sufre de consumo de drogas. El consumo hedonista, incluso quiero hablar de la pornografía, porque resulta que han hecho estudios tremendos, personas que consumen pornografía y justo esa parte del cerebro que tiene que ver con unas áreas neurológicas, cuando se consume cocaína, exactamente se excitan esas neuronas. Cuando una persona consume cocaína, hay unas áreas del cerebro que son las que las neuronas trabajan más fuertemente. En ese momento hay una mayor sensibilidad neurológica en esa área del cerebro. Y entonces, y las personas que consumen pornografía, justamente también esas mismas áreas del cerebro que se prenden neurológicamente, que se activan neurológicamente por la cocaína, son las mismas que se dan también por el consumo de la pornografía. Por tanto, el mismo daño, miren lo que le voy a decir, hermano, el mismo daño
que hace el consumo de la cocaína es el mismo daño que hace la pornografía. Es exactamente igual como si estuvieras consumiendo cocaína. Estás dañando tu cerebro como si consumieras cocaína. Exactamente igual es el consumo de la pornografía. Increíble, esto está comprobado científicamente. Bueno, recuerdo una enseñanza del doctor Ricardo Castañón que decía: el pecado está ubicado en el cerebro. Físicamente el pecado se aloja en el cerebro, dice él, a través de la neurosintaxis y a través de la neurosíntesis se aloja físicamente el pecado. Los patrones de los vicios se alojan físicamente en las neuronas del cerebro. Interesantísima esa charla. Muy bien, el consumo hedonista. El placer por el placer es lo único que se busca en la vida. Vive para disfrutar los placeres. Cuando una vida está totalmente orientada en lo que se llaman las 3 P de Satanás. ¿Cuáles son las 3 P del demonio? Poder, poseer, placer. Cuando toda una vida está orientada en poseer, placer. Muy bien. Y la otra es el inmoderado deseo de ser apreciado por lo que se tiene. Bueno, esto tiene que ver mucho con complejos de inferioridad, con heridas del alma, ese deseo de proyectarse, de ser aplaudido, de ser alabado, de ser reconocido. Es un pecado contra la templanza, una virtud del Espíritu Santo. Esto es un tema que pasa muchísimo hoy en las redes sociales. Hay una enfermedad terrible de un deseo exacerbado de los jóvenes y de las personas de ser apreciadas en las redes sociales, tener miles de likes, miles de reproducciones, y ponen su confianza y su autoestima. Ojo, su autoestima está puesta en los likes, en los comentarios. Entonces, si no tiene like y si no tiene comentarios, se suicidan. Y si los comentarios son negativos, también se suicidan. Entonces, este es un tema terrible porque tiene que ver con esto precisamente. Y la prodigalidad, que es el último ya para terminar, bendito y alabado sea el Señor. Conviene precisar el significado de los términos empleados. Por ejemplo, con prodigalidad se designa el gasto excesivo y pródigo equivale a dilapidador, sin incluir de por sí otros vicios. Muy bien, entonces la prodigalidad tiene que ver con el gasto excesivo y dilapidador. Cuando los recursos que el Señor nos ha dado se disipan, se vilipendian, se gastan de manera excesiva, o los recursos que el Señor nos ha dado los usamos para la banalidad, para exalzar la vanidad, para aumentar la vanidad en nuestra vida, en cosas innecesarias que no se necesitan. Bueno, muy bien, esto tiene que ver con la prodigalidad. Bendito y alabado sea el Señor. Bueno, hemos visto todos estos temas, todos estos puntos que tienen que ver con las virtudes del Espíritu Santo y cómo se puede pecar, y el demonio ocultamente nos puede tener, ¿verdad?, en este tema, y cómo podemos pecar gravemente contra las virtudes del Espíritu Santo. Ahora yo le quiero dar el pase al Padre Luis Fernando para que haga una oración de cierre, de sellamiento, como le pedí, donde le pida al Espíritu Santo que seamos sacudidos fuertemente, que se nos revelen todas estas fallas, así duela, y que el Espíritu Santo nos estremezca y nos sacuda, querido Padre. Adelante, Padre Luis Fernando. Bueno, muchas gracias, querido Pablito, porque realmente nos has ayudado a mirar cómo en este ámbito donde el tiempo de la Cuaresma es tan importante, tan necesario descubrir los dones, las gracias que Dios nos ha dado y cómo Él nos ha invitado y nos está invitando a un cambio, a una transformación. Amén. Vamos a orar. Amén. En este, los invito para pedir al Espíritu de Dios que nos dé su fuerza, su gracia, su luz, para asumir en nuestra vida cristiana ese proyecto amoroso de Dios. Ven, Espíritu Santo, por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa.
Ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Bendito sea el Señor. Ven Espíritu Ven Santo. Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo. Danos, Santo Espíritu de Dios, Bendito sea. la gracia de reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, nuestras debilidades y miserias. Danos, Espíritu de Dios, la fuerza para poder saber cuáles son esos pecados ocultos que hay en nuestro corazón. Amén. Amado Señor, te suplicamos que perdones los pecados de tus siervos que confiesan tu santo nombre. Nos hemos olvidado de tu presencia en el santísimo sacramento del altar. Amén. Hemos descuidado, Señor, nuestra vida de oración. Y como tú dices, por eso los hombres se han vuelto más mundanos al abandonar el santo tabernáculo. Se han cometido tantos sacrilegios durante la celebración de la Eucaristía hasta recibir la comunión en pecado mortal. Amén. Y por eso vemos tantos desastres naturales, pérdidas materiales y de vidas humanas ocasionadas por estos pecados. El resultado del pecado de la desacralización se refleja a través de enfermedades físicas y mentales, suicidios, despidos colectivos y males que se cometen como consecuencia del abandono que hemos hecho de Dios. Hemos olvidado la caridad y el amor a Dios, a nuestro prójimo. Ahora, Señor, Dios misericordioso, oye las oraciones y las preces de tus hijos. Por amor de ti mismo, muestra tu rostro sobre tu santuario desierto. Inclina, Padre, tus oídos. Escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación. Tus templos y altares sobre los cuales se celebra cada Eucaristía. Por eso te pedimos perdón por nuestros pecados. Ayúdanos, Dios y Salvador nuestro, a reconocer nuestros pecados, para hacer una buena confesión, para recibir la santa comunión dignamente. Como lo dices en el Salmo, si tienes cuenta todas nuestras iniquidades, ¿quién podrá resistir, Señor, tu mirada? Pero en ti se encuentra el perdón. Por tu palabra esperamos tu salvación. Tú dijiste: pedid y se os dará. Oh Señor, danos la gracia de la reconciliación. Perdona nuestros delitos. Guía la verdad a nuestros vacilantes corazones. Gracias, Señor. Que nuestro ángel de la guarda nos ayude a alejarnos de las ocasiones y evitemos pecar de nuevo. Gracias, Señor, por ofrecernos tu misericordia. Amén. 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 En el nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a despedir entonces la transmisión en vivo a través de Facebook Live. Nosotros seguiremos conectados aquí a través de la plataforma Zoom con todo el universo de personas que se encuentran aquí presentes. Así que nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron a través del Facebook Live. También se ha estado grabando esta conferencia a través de audio. Va a ser compartida también a través de los grupos de WhatsApp, los grupos de Telegram. Ahí también estará depositada esta enseñanza, como también el enlace para ver el video en vivo de lo que fue esta enseñanza. Así que me despido pidiéndole a todos los hermanos que estuvieron en el Facebook que por favor hagan un rosario por nosotros, los servidores de Cristo, por este servidor. Por favor, les ruego que hagan un rosario pidiéndole a la Santísima Virgen que nos dé la fortaleza, la fidelidad para poder seguir adelante en este santo trabajo, en esta santa misión que nos ha sido encomendada. Me despido entonces, les predicó, les habló y les compartió su servidor Pablo Vivas, predicador católico. Recuerden que mañana estaremos en el canal Mundo Católico. Pueden buscarlo en el cintillo de búsqueda de YouTube, Mundo Católico, o en el Facebook también, Mundo Católico. Y ahí podrán ver también un excelente programa que tendremos mañana con Cecilia Valderrama en vivo sobre las 7 falsas maneras en que el diablo nos puede engañar para vivir la devoción al Inmaculado Corazón de María. Estamos despedidos y será entonces hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Paz y bien para todos. A los del Facebook que tengan preguntas, inquietudes, con mucho gusto pueden hacer las preguntas, que yo me tomaré el tiempo para responderlas también. A las preguntas e inquietudes que ellos tengan, las pueden dejar ahí en los comentarios. Los que quieran ponerse en contacto conmigo a los efectos de adquirir los libros que estábamos comentando, aquí tenemos el de Las Horas de la Pasión y el Reinado de la Divina Voluntad en Nuestra Santísima Madre la Virgen María, para llevarse gratis esta maravillosa guía de confesión en la que apoyamos toda esta enseñanza. Pueden comunicarse conmigo a través del Messenger de la mensajería interna, o a través del Telegram, o a través de pablovivas.predicadorcatólico@gmail.com. Ahí también me pueden escribir. Me despido. Paz y bien para todos. Dios les guarde. Gracias por haber estado esta noche. Bendiciones. Amén.